Muy buenos días, queridos amigos que nos sintonizan. Este es tu programa Vida Sana. Y bueno, nos quedamos en continuación. Estamos examinando un pasaje del Nuevo Testamento por demás interesante. Se trata de Hechos capítulo 3 y vamos a continuar porque nos quedamos en una parte que de veras está preciosa. A mí me encanta. Estamos viendo un milagro. Estamos examinando la naturaleza del milagro, pero sobre todo, este milagro fue hecho en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, hay poder en el nombre de Jesús. Antes de entrar a la continuación del pasaje que estamos viendo, me gustaría que fueras conmigo a un poco más adelante la primer carta del apóstol Juan. Vamos a Juan, primera de Juan 3, 22 al 24. Vamos a leer algo acerca de esto que te estoy comentando. Dice que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, del Señor, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí está el pasaje, es primera de Juan 3 del 22 al 24. Entonces dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de parte del Señor, de parte de Dios. Dice, porque guardamos sus mandamientos. Aquí está la condición. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está la clave. Si tú vives haciendo las cosas que son agradables delante de Dios y guardando sus mandamientos, tienes el camino abierto para los milagros. Tienes el camino totalmente despejado para que los milagros vengan a ti y sean hechos para ti. Dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Así comienza diciendo el verso 22. Y luego dice, este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí hay otra clave sumamente importante. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos examinando en el milagro que Pedro y Juan hacen. Probablemente sea el primer milagro que se hace después de Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo. Y dice, y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Ahí está, porque quien está lleno de amor puede tener acceso a los milagros. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto lo sabemos, Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sabes? El Espíritu Santo es un testimonio adentro de nosotros que nos confirma que Dios está con nosotros. Y cuando tú tienes esta confirmación, no hay ningún obstáculo para los milagros. Así es que, pues aquí está el pasaje. Guárdalo por ahí porque es un pasaje de oro. Luego vamos a examinar otro más aquí de primera de Juan. Pero vamos a volver a Hechos 3 y vamos a ver qué sucedió con este milagro de aquel hombre que había estado lisiado, cojo, desde su nacimiento y que es sanado por intervención de Pedro y Juan y porque Pedro invoca el milagro en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver, nos quedamos en el verso 11 de Hechos 3 y dice que este hombre tenía asidos a Pedro y a Juan, los tomó de las manos porque estaba feliz, porque de alguna manera él les quería agradecer. Y dice que todo el pueblo, todos los que estaban presenciando esto, estaban atónitos, maravillados, y todo esto ocurrió ya adentro en el pórtico que se llama de Salomón. El milagro se hizo en la Puerta la Hermosa. Aquí nos da el dato. Pero luego el cojo entró saltando, brincando, alabando a Dios
y ahora ya están adentro en el pórtico de Salomón. Y entonces vamos al verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí empieza un discurso que Pedro aprovecha porque hay mucha gente juntada por este milagro que acaba de suceder, y entonces Pedro comienza diciéndoles: bueno, ¿por qué se maravillan ustedes de este milagro que ha sido hecho en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué ponen ustedes los ojos en nosotros? Nosotros no hicimos el milagro, nosotros únicamente lo facilitamos. El que hizo el milagro es nuestro Señor Jesucristo. Pedro les está aclarando totalmente y dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres, glorificó a su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis y entregasteis a Poncio Pilato para muerte, siendo que Poncio Pilato lo quería liberar. Y sabes, si tú te acuerdas la historia, pues ahí ubícate un poco en el día que es el juicio de Jesús y la crucifixión, y ve conmigo al verso 14 de Hechos 3 y dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese en libertad a un homicida. Aquí están hablando de Barrabás. ¿Recuerdas cuando Pilato les ofrece al pueblo y les dice: es costumbre liberar a un preso en este día? Y pues aquí tenemos dos presos, está Jesús y está Barrabás. ¿A quién quieren ustedes que yo libere? Y todos gritan: a Barrabás. Y Pedro aquí se los está echando en cara y les está diciendo: ustedes, en lugar de ver que Jesús era inocente, ustedes pidieron que fuera puesto en libertad Barrabás, un homicida, un hombre muy malo. Y número 15, verso 15 dice: y ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ahora ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así, en poquitas palabras, Pedro les está diciendo todo lo que sucedió. La muerte de Jesús, el que quisieron mejor a Barrabás, y luego dice: ustedes mandaron a la muerte al autor de la vida. Fíjate nada más, Jesús es el autor de la vida. Dice el comienzo del Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo a Jesús. Y aquí Pedro dice: ustedes mataron al autor de la vida. Dice: pero Dios lo ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, Juan y yo, somos testigos. Nosotros presenciamos que Él ha resucitado. Entonces, verso 16 dice: por la fe en su nombre, a este hombre que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos ustedes. Entonces Pedro aquí les está aclarando cómo y por qué fue hecho este milagro. Dice: por la fe en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y sabes, tú y yo tenemos que tener muy claro esto. En el nombre de Jesús es en el nombre en el cual se hacen los milagros. Y sabes, no es que haya una magia en el nombre de Jesús, pero es que el nombre está totalmente enlazado a la persona. Y Jesús es la persona por la cual se hacen los milagros. Cuando tú invocas el nombre de Jesús,
pensando en Jesús, en el autor de la vida, en nuestro Señor que fue el sustituto en la cruz del Calvario por ti, por mí, en nuestro Señor que resucitó y venció a la muerte, pues estás usando el recurso más poderoso que puede haber para hacer milagros y para dar testimonio de que el autor de la vida está haciendo milagros el día de hoy entre nosotros. Y sabes, verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pedro usa aquí un atenuante, vamos a decirlo así, y les dice, bueno, yo sé que fue por ignorancia. Ustedes tienen una disculpa, eran ignorantes y por eso lo hicieron. Pero Dios, verso 18, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí me detengo un poco. Y Pedro está usando este milagro para predicar. Ya todo lo que se había centrado en el milagro de este hombre, ahora está centrado en lo que Pedro está predicando delante de todos estos que están reunidos. Y les dice, Dios ha cumplido lo que había prometido a través de sus profetas durante todo el Antiguo Testamento. Dios estuvo anunciando que vendría su Hijo, que vendría el Salvador y que Él tendría que padecer, tendría que morir, pero luego resucitar y darnos el poder de su Santo Espíritu. Así que arrepiéntanse ustedes, conviértanse para que vuestros pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A qué se refiere esto? Tiempos de refrigerio es tiempos de milagros, tiempos de presenciar con nuestros propios ojos cosas sobrenaturales. Y te tengo noticias, esos tiempos están vigentes el día de hoy. Sabes, yo te he mencionado muchas veces, el cielo está abierto el día de hoy. Los milagros están presentes y vigentes el día de hoy. Los tiempos de refrigerio a los que Pedro se refiere aquí están presentes el día de hoy. Así es que hay dos cosas que hacer. Arrepiéntanse y conviértanse, dice aquí, para que los pecados de ustedes sean borrados. Esta es la médula del Evangelio. Este es el mensaje central. El arrepentimiento, la conversión, un cambio de mentalidad, como te lo hemos dicho, y el perdón de pecados. Entonces ahí sí puedes tener acceso a los milagros. Y el verso 20 dice, y que Dios envíe pronto a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Sabes? Pedro había presenciado cuando el Señor Jesucristo les da la última encomienda, que le llamamos la Gran Comisión, y que les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, conviertan a la gente, bautícenla. Les da esta encomienda y luego Él es llevado al cielo. Y ellos lo ven partir, ven cuando Él asciende al cielo. Y entonces están esperando que Él regrese en esos días. Pero sabes, Jesús tenía otros planes. Jesús quería abarcar a la mayor cantidad de gente posible en conversión, en arrepentimiento, para formar un pueblo poderoso, grande, una iglesia triunfante y victoriosa. Entonces Pedro aquí dice, y que Él, o sea Dios, envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí me voy a detener en esta parte. Está tremenda la predicación de Pedro. Él todavía no termina, vamos a continuar. Él está dando bombazos, verdades tremendas que son para ti y para mí el día de hoy. Dios te bendiga. Gracias, hombre. Las enseñanzas tienen una profundidad de vida que si las aplicamos, crecemos.
Y la preocupación es un pensamiento que está viendo algo negativo en todo lo que vamos a hacer o en las consecuencias de lo que vamos a hacer. O sea que la preocupación es una visión negativa que crees que nos puede venir en un momento dado. Y comentábamos el ejemplo de la persona que va a volar en avión, que piensa que el avión se va a caer. Es una probabilidad que se caiga, pero es muy raro que se caiga. Ni el piloto ni nadie. Las normas de seguridad es para que el avión nunca se caiga. Las estadísticas nos dicen que es poco probable. Que es poco probable. Vamos a viajar en carro y estás viendo un accidente, estás viendo una tragedia. Yo recuerdo cuando tenía el primer trabajo, 21 años de edad, tuve que ir manejando a México DF y era la primera vez que salía a carretera y tenía que regresar manejando. Y papá era muy preocupón y cuando yo venía de México se me ponchó una llanta, el carro echó maromas. Dios me salvó la vida milagrosamente y salvé la vida, pero el carro fue pérdida total y quedó completamente destrozado. Y cuando los compañeros de trabajo fueron a ver el carro, dijeron, este se mató porque estaba con mucha sangre adentro, ¿verdad? Que yo había salido de mis heridas. Pero ya cuando me vieron en el hotel, oye, pues prácticamente estás ileso. Le digo, sí, Dios me cuidó y gracias a Dios salvé la vida. Esa semana hicimos el procedimiento y sacamos el carro. Yo era un dolor con pies porque en el choque, en el accidente, en el impacto que sufrí, los cuerpos, todos los músculos se estiran y luego después regresas y te duele como si hubieras corrido un maratón. Y cuando llegué a la casa, papá me dijo, yo ya sabía, yo estaba tan preocupado que yo ya sabía que te ibas a tener un accidente. Y yo le reclamé a papá y le dije, ¿por qué no cambiabas mejor tu pensamiento de preocupación y te ponías a orar para que yo no tuviese el accidente? Entonces, la preocupación es una premonición negativa de algo que le va a pasar a quien tú amas y que es una tragedia. Y desgraciadamente, el problema más fuerte de los papás es la preocupación por los hijos, aunque ya estén grandes los hijos y estén casados y tengan 50, 60 años, la preocupación de los papás es que siempre el hijo corre peligro y le puede pasar una tragedia. Y toda la vida viven preocupados. Había una mamá que me decía, es que si yo no les demuestro que estoy preocupado por ellos, ellos van a pensar que no los amo, que no me importa. Y yo le decía, ¿por qué mejor no cambias tu pensamiento de preocupación y le dices a tus hijos, yo sé que eres tan listo, que eres tan capaz y que Dios siempre te está cuidando, que tú nunca vas a tener ninguna tragedia ni accidente? Y cambiar el patrón de pensamiento de tragedia y negativo en un patrón de pensamiento de confianza y de fe. Y mi padre siempre padeció de preocupación. Siempre estuvo luchando y tratando de resolver muchos problemas económicos y de reto, y esa preocupación le cobró un alto costo de felicidad, de tranquilidad, de confianza, y al final la preocupación le cortó años de su vida. Mi madre era otra persona completamente contraria a papá, y es una persona en una confianza y una fe en Dios, que siempre le decía a papá, confía viejo, confía, Dios va a ayudarnos en su momento. Y mamá siempre vio la mano de Dios en su vida. Y mamá prácticamente vivió 99 años. Ella partió con el Señor a los 98 años y prácticamente un día de cumplir los 99 años y se fue en paz y se fue en una
en una forma muy padre con el Señor. Prácticamente Jesús vino por ella. Y he conocido a muchas personas que han confiado en Dios y han dicho, tuve la visión de que Jesús venía por mí. Y los hijos le han dicho al papá, ¿y papá, tuviste miedo? No, estoy muy confiado. Y es muy hermoso cuando la gente parte con el Señor en una confianza plena en Dios, a cuando partes en una incertidumbre, en una inseguridad y pensando más que a lo mejor lo que te está esperando es el infierno. Y mucha gente muere en esa tragedia porque nunca entendieron los propósitos de Dios de salvación, pero lo que queremos quitarte es la preocupación. ¿Sabes? A mí no fue el miedo al infierno lo que me llevó a recibir a Cristo. A mí me movió a que yo necesitaba nacer de nuevo para recibir a Jesucristo. Y yo me convertí con Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo. Y yo nací de nuevo para conocer a Dios y para tener una vida espiritual. Todas las demás bendiciones vinieron después. Y claro, otras personas recibieron a Jesús porque tenían miedo de pasar una eternidad sin Dios y en un lugar de ausencia de Dios. Y todo nos mueve, al final de cuentas, todo es usado para ser salvos. Y unos de una manera y otros de otra, pero todos somos bendecidos. Pero ahora que vivimos la salvación, en la salvación Dios quiere que tú y yo no vivamos esclavos del afán, esclavos de esta tragedia que roba felicidad, que roba salud, que roba libertad. Y te decía que uno de los ejemplos más tremendos que a mí me enseña mucho es Josué en el capítulo 1, cuando va a conquistar la tierra prometida. Y Dios le dice que no se preocupe por la conquista de la tierra prometida, que Él va a estar ayudándole en la tierra prometida. Y entonces Josué le cree a Dios. Y al creerle a Dios y confiar en Él, Josué es testigo de los milagros de Dios conquistando la tierra prometida. Y mira, este mundo en el que vivimos, que tiene la raíz de nuestra preocupación, es nuestra vulnerabilidad y debilidad la que nos hace estar preocupados y la creencia de que no vamos a cubrir las expectativas de la vida para tener éxito. Pero lo que Dios nos está enseñando es que para tener éxito y para triunfar sobre la vida, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. La clave de nuestro descanso en la fe y reposo en la fe es confianza. Lo contrario a preocupación, a ansiedad, a intranquilidad, es a confiar en Dios. Y confiar que Dios tiene mi vida y la vida de mis amados en sus manos. Y te quiero platicar una experiencia que viví muy fuerte en la vida. Son como las 12 de mediodía y viene Sarita, la contadora de la empresa, y me habla en una angustia tremenda porque a su papá le dio un infarto en el corazón y se lo acababan de llevar a la clínica en un estado no muy de buenas perspectivas de salud. Y ella está muy angustiada y le digo, Sarita, tú estás tan preocupada que ya estás viendo la muerte de tu papá en el hospital. Y yo te quiero hacer una pregunta. Antes de que vayas en ese estado de perturbación mental
al hospital, a la clínica, y provoques un accidente que a lo mejor le cueste la vida y bienes materiales a otras personas o a tu persona. Ella estaba completamente alterada, en una preocupación y en una ansiedad que te das cuenta que es fuera de lo normal, es mucho miedo, mucho miedo. Y entonces le digo, vas a llegar al hospital y vas a ver a tu familia. ¿Y qué vas a poder hacer con tu papá? ¿Eres tú la doctora? ¿Eres tú la cardióloga? ¿Eres tú lo...? Nada, no vas a hacer nada. Allá o aquí no vas a hacer nada. Pero lo que puedes hacer allá y lo puedes hacer aquí es orar a Dios y poner toda tu preocupación y el miedo que tienes en las manos de Dios y orar para que tu papá salga bien de esta situación de vida. Y me dijo, tienes razón, primeramente deje orar para calmarme, ¿verdad? Y por favor ayúdeme a orar por mi papá. Y entonces estuvimos orando para que ese desasosiego y esa angustia frustrante que llegó en este momento ante la impotencia y la creencia de que la tragedia está tocando a nuestras vidas, poner nuestra fe en Dios. Y estuvimos orando profundamente, ella se calmó y entonces le digo a Sarita, si gustas ya tranquila, confiando en Dios, puedes ir al hospital. Déjenme hablar. Y habló al hospital y le dijo a su mamá, todo está bien, hija, no es necesario ni que vengas. Fue solamente una alarma y todo está bien. Han pasado muchos años, cerca de 10 años de esto, y el papá de Sarita sigue completamente vivo y haciendo todas sus actividades normales. Y ella aprendió que en medio de las noticias más desalentadoras y que nos ponen en un estado de tragedia, de intranquilidad, porque estamos viendo ya una situación insalvable, confiar en Dios. Y es lo que Dios le dice a mucha gente que está pasando por este proceso. Ten fe, confía, yo estoy a cargo. Y cuando nosotros entendemos esto, entramos en una paz en medio de la tormenta, de la intranquilidad. Y es lo que quiere Dios, que estemos confiados en medio de la tormenta. Eran las 12 de la noche, nuestro hijo había ido a una reunión con un grupo de cristianos cuando tenía 13, 14 años y habían quedado de que para las 11 de la mañana, 11 de la noche, iban a llegar a más tardar las 12. Y empezó a correr el reloj y a las 2 de la mañana no llegaba. Y Betty estaba muy preocupada y pues quería hablar a los hospitales, hablar a ver dónde enterarnos de qué es. Y le digo, mi amor, tenemos que confiar en Dios. Vamos a descansar y vamos a confiar en que lo que pasó, ellos lo van a resolver. Y llegaron como a las 3 de la mañana, los demás jóvenes con nuestro hijo, y se les había roto una banda del Volkswagen y tuvieron esa noche una aventura de conseguir la banda a medianoche, la consiguieron, arreglaron el carro y hasta las 3 de la mañana llegaron y resolvieron el problema. Y nosotros nos dimos cuenta que el haber descansado en Dios nos libró de un gran estrés. Y muchas veces no logramos confiar en Dios y dejamos que el estrés nos destruya nuestra vida y nuestros líquidos vitales, y podemos tener una crisis emocional causada por el estrés que puede dañarnos físicamente. Por eso te estamos dando este tema, para que aún en las situaciones más difíciles que la vida te presente en este mundo, confíes en Dios. Siempre serás guardado por tu fe en nuestro Señor Jesucristo y en Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aún en los momentos donde nuestra vida o la vida de nuestros amados corre un riesgo, tenemos que confiar en Dios, aún en los momentos y las horas más oscuras de nuestra vida. Y veremos la gloria de Dios en medio de nuestra ansiedad. Nuestro amor contigo y que Dios te bendiga. Gracias.